Bueno, muñequeras, vamos a empezar con Luna, una bonita y preciosa nena, bebé, pero no tan bebé. Vamos a poderla vestir de diferentes edades. Será un bebé, será un poquito más mayor y será la delicia de todas nuestras princesas. Vamos a empezar como siempre marcando los patrones. Empezaremos por las piernecillas. Mirad, vamos a marcar el patrón dejando margen de costura y vamos a marcarlos dejando un trocito abierto. Mirad, esta piernecilla se cose desde aquí dando un retroceso hasta el final con margen de costura y desde aquí con un retroceso dando la vuelta hasta este final. Cuando tengamos hecha esta pieza cosida, solo tendremos que abrirla, unir estas dos piezas de esta forma y pasar un pespunte a máquina desde aquí hasta aquí. Una vez que tengamos cosidas estas dos costuras, voy a hacerlo así para que lo veáis mejor. Abriremos, uniremos costura con costura y pasaremos un pespunte justo por aquí. Voy a ponerlo así para que lo veáis mejor. Desde un lado hasta el siguiente, dejando este piquito en el centro. Después recortamos todo el exceso de costura y tendremos la piernecilla preparada para coser. El cuerpo vamos a marcarlo también y vamos a empezar a coser desde aquí con un margen de costura, daremos toda la vuelta y finalizaremos en este lado. Para el cuerpo yo utilizo un palito de brocheta que pongo dentro porque la cabecita es muy grande y en esta ocasión el pelo va a pesar un poquito más de la cuenta. Cuando tengamos cosida la pieza y dada la vuelta, quitándole los márgenes de costura, meteremos un palito, empezaremos a rellenar como unos 4 dedos, metemos el palito y seguimos rellenando, dando la vuelta por toda la parte interna para que el palito nos quede en el centro. Es muy fácil de hacer, no necesitamos paso a paso porque es muy sencillo. Los bracitos también los marcamos igual y empezamos a coser desde este punto con un retroceso, daremos toda la vuelta y finalizaremos con otro retroceso y por aquí le vamos a dar la vuelta y lo vamos a rellenar. Os recomiendo que en las partes donde hacen estos piquitos deis unos piquetes con la tijera para que después cuando demos la vuelta nos asienten mejor las costuras. Y la cabecita, pues os he dejado marcadas unas cuantas líneas que es importante que las marquéis también en el patrón de la cara porque es donde van a ir ubicados los ojos. Vamos a empezar por la parte de arriba. Empezaremos a coser desde un lado hasta otro, pero en la parte central haremos solamente una puntada sin retroceso. Mirad, aquí empezaremos a coser con retroceso, daremos la vuelta y finalizaremos con retroceso, pero pasaremos este trocito también desde aquí hasta aquí, lo pasaremos con la máquina de coser para que nos quede marcado el pespunte. Una vez que lo tengamos hecho, cortamos este trocito de pespunte y damos la vuelta y cuando cosamos nos queda la cabeza perfectamente redonda. Truquis y más truquis. Yo voy a coser todas estas piezas y enseguida vuelvo con vosotras. Veréis qué fácil lo vamos a hacer. Bueno, pues yo ya tengo todas las piezas rellenas. Aquí, como veis, he dejado un poquito el palito fuera para que veáis que va en el centro. ¿Veis? Justo aquí, en la mitad. Después lo cosemos con unas puntadas que no se van a ver y listo. El cuerpo, la cara es lo siguiente que vamos a hacer. Mirad, yo tengo ya hechas aquí las piernecillas rellenas y también los bracitos. Y ahora vamos a hacerle las formas humanas. Es muy sencillo de hacer. Vamos a coger hilo doble y vamos, una vez que ya lo tenemos cerrado, vamos a cogernos por la parte de la rodilla, justo donde hace esta curva, ¿veis? Justo donde hace esta curva de aquí, vamos a ponerle la parte de la rodilla, como más o menos a un dedo o un poquito más, vamos a hacerle esta formita, para que aparente las piernas más regordetas. Vamos a bajar de donde hemos salido 2 o 3 milímetros y vamos a salir por el otro lado más o menos a la misma altura y en línea recta aquí. Hacemos igual, bajamos 2 o 3 milímetros y salimos. No lo haremos justo por el sitio, lo haremos un poquito más arriba o más abajo
y vamos a ir tirando del hilo para que empiece a tener un poco de resistencia. Entramos y volvemos a hacerlo. Esto lo hacemos 3 o 4 veces hasta que veáis que el hilo ya no tira más y ya salimos por cualquier sitio y cortamos y quitamos el nudo que teníamos hecho. Mirad, vamos a coger el hilo doble y lo vamos a poner en esta posición en la aguja. Vamos a hacerle el nudo invisible. Una vez que ya tenemos hecho esta lazada, la sujetamos en la parte de atrás, damos la vuelta y pasamos la aguja por la lazada y vamos a hacerle una pierna regordeta. Tiramos, damos una vuelta por todo este contorno y tiramos, y ahora vamos a hacer aquí un nudo. Y repetimos otro nudo para asegurarnos. Y listo. Desde aquí vamos a entrar a la zona, ¿veis? Solo con que marquéis un poquito ya os dice dónde tenéis que llegar. Desde aquí voy a bajar hasta aquí y voy a hacer igual que en la parte de la rodillita. Y ya cuando veamos que tiene suficiente resistencia, tiramos y cortamos. Bien, vamos a coger los pies. Mirad, vamos a poner uno al lado del otro y vamos a hacer que los deditos gordos se miren. Aquí empezaremos con el pequeño y vamos a entrar y a salir. Vamos a venirnos hasta aquí. Daremos una lazada. Y volvemos a salir. Entramos y salimos justo al lado. Venimos justo hasta la zona de la costura y volvemos a repetir. Bajamos y salimos al lado. Y ahora por la parte de aquí atrás vamos a dar un nudo. Desde aquí nos venimos hasta esta esquinita de aquí al lado del dedito gordo y entramos justo por la costura. Y nada, a 2 o 3 milímetros entramos y salimos, y así le damos un poquito más de forma a este dedito. Lo vamos ajustando hasta que veamos que nos queda bien y listo. Y aquí remataremos. Pues ya tenemos la piernecilla. Vamos a hacer el brazo y ahora ya después maquillamos las dos piezas. Haremos igual, cogeremos las manitas y haremos que nos coincidan los deditos gordos hacia adentro. Entramos
y un poquito más arriba de donde nos marca la zona del dedito, ¿veis? Va aquí, pues nosotros lo vamos a poner como a medio centímetro. Salimos con la aguja y pasamos, entramos y salimos. Y ahora rematamos. Y escondemos el hilo. Y quitamos el nudo. Hacemos un nudo al hilo y vamos a hacerle el codo. ¿Veis? Donde está la formita esta del codo, pues vamos a hacerlo a un dedito de la distancia desde la costura. Entramos y salimos. Bajamos 2 o 3 milímetros y repetimos la misma operación. Y ya cuando veamos que no ofrece más resistencia, simplemente salimos por cualquier sitio y cortamos el hilo. Y cortamos el nudo. Hacemos igual para la forma del pie regordete. Vamos a hacer los mismos pasos para hacerle una muñeca regordeta o un bracito regordete. Unimos los dos extremos y lo pasamos. Cogemos la parte de atrás de nuestra manita y sujetamos el hilo. Damos la vuelta y metemos la aguja por la lazada. Y ahora daremos una o dos vueltas tirando del hilo y rematamos en la parte de atrás. Y ahora vamos a maquillarlas. Cogeremos un poquito de colorete, un pincel finito y una brochita de maquillaje un poquito más gruesa. Con el finito vamos a darle aquí unos pequeños toques y en las manitas. Le daremos también por la zona de la muñeca. Y ahora con la brocha más gordita vamos a difuminar un poquito
y le vamos a dar por la zona de las costuras. Daremos un poquito por la parte de delante y haremos igual con la pierna. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ya lo tendríamos preparado para ponérselo al cuerpo. ¿Veis? Quedan súper monas y muy simpáticas, muy de bebés. Vamos a hacer la carita.